En el caso de este ejercicio, nosotros tenemos esta hipérbola que ustedes ven en pantalla y la idea es tratar de acomodar un poco la ecuación, ¿sí?, para encontrar varios elementos. El centro, los vértices, los focos y las ecuaciones de las asíntotas, y una vez hecho esto, representar gráficamente la hipérbola como corresponde, ¿no? Entonces, como primera cuestión, yo les diría, ¿cómo nos damos cuenta que es una hipérbola? Primero por el hecho de que tenemos los dos valores al cuadrado que se están restando, tanto el x como el y. Entonces, lo que va a pasar acá es que nos vamos a dar cuenta, digamos, que es una hipérbola justamente por eso, porque los signos son contrarios. Y después, está la misma técnica que hemos usado nosotros para los ejercicios de, eh, ¿cómo es? Que hemos usado nosotros para los ejercicios de parábolas y también de elipses, que es completar cuadrados para acomodar un poco la ecuación y tratar de llegar a una ecuación más completa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a acomodar los términos o separar los términos solo con x, y luego vamos a hacer lo mismo para separar los términos solo con y. Y aplicar lo que sabemos de diferencia de cuadrados y demás en estos casos. Entonces, por ejemplo, ustedes recuerden la teoría. Si tenemos una diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b cuadrado, esto, ¿sí?, nos va a quedar como a cuadrado, ¿sí?, o perdón, esto sería a más b por a menos b. Después tenemos, por otro lado, ¿sí?, si nosotros tenemos a más b al cuadrado, esto nos va a quedar a cuadrado más 2ab más b cuadrado, y si tenemos a menos b al cuadrado, esto nos va a quedar al cuadrado menos 2ab más b cuadrado. ¿Sí? Estas son como las tres formas principales. Vamos a hacer lo mismo nosotros, pero aprovechando hacerlo a lo largo de lo que serían las variables x y las variables y. Entonces, para x, por ejemplo, ¿qué términos tenemos nosotros? Tenemos 9x al cuadrado menos 18x. ¿Sí? Fíjense que, como primera recomendación, tratemos de buscar si hay un denominador común, a un factor común, perdón, numérico que no simplifique la ecuación. Ambos en este caso son factores, digamos, multiplicados por 9, así que podemos sacarlo esto como 9 por x al cuadrado menos 2x, ¿sí?, y trabajar con esta parte. Entonces, x al cuadrado menos 2x, si nosotros vemos, tiene esta forma, ¿sí? O sea, se asemeja más a esto. Que nos falta el b cuadrado, ¿sí? En este caso, si ponemos la forma desarrollada tal cual abajo, esto nos va a quedar de la siguiente manera, fíjense. Igualando término a término, de acá sacamos que x al cuadrado es igual a al cuadrado, con lo cual x es igual a, y acá nos va a quedar menos 2ab, esto nos queda menos 2x, como a es x, esto nos queda menos 2x por b es igual a menos 2x. Si dividimos ambos lados por menos 2x, esto nos va a quedar que b va a valer 1. ¿Sí? Entonces, con ese dato, lo que tenemos es que para pasar de x al cuadrado menos 2x a esta forma, tenemos que sumarle 1 al cuadrado y restarle 1 al cuadrado. Recuerden que esto lo hacemos siempre de manera tal de no anular la cuenta, ¿sí? O sea, de no modificar la cuenta. Esto es lo que va a quedar con el cuadrado. Entonces, esto nos va a quedar como x menos b, o sea, a menos b, o sea, a es x menos b, x menos 1 al cuadrado menos 1. Como todo esto está multiplicado por 9, el resultado final va a ser 9 multiplicado por x menos 1 al cuadrado menos 1. Cerramos ahí. ¿Sí? Bien, si repetimos lo mismo para y, ojo acá con y porque tiene un menos adelante, ¿sí? Lo cual no es problema, pero para sacarnos problemas de encima hagamos lo siguiente. Saquemos factor común menos 16, por ejemplo. Acá es 64, 16 por 4, así que no hay problema. Esto nos va a quedar como menos 16 por y cuadrado más 4 veces y. ¿Sí? Y así, y repetimos la fórmula ahora solamente para esta parte. Esto nos va a quedar y al cuadrado más 4y sigue esta forma, ¿sí? Veamos, porque tenemos la suma acá de las dos. O sea, esto nos va a quedar a cuadrado más 2ab. Entonces, si macheamos, esto nos va a quedar y al cuadrado es a cuadrado, con lo cual y es igual a, y después tenemos 2ab, que en este caso nos va a quedar 4 por y, en este caso esto nos va a quedar 2 por y por b, que en este caso es 4y, y si simplificamos b nos va a quedar 2. Entonces en este caso esto nos va a quedar menos 16 por y
más 2, todo al cuadrado, pero acá en este caso nos faltaría un más 4 menos 4. Entonces en este caso sería un menos 4 porque es menos b cuadrado, que es el que falta. ¿Sí? Eso para tenerlo en cuenta. Entonces si ahora ponemos todo junto, ¿sí? Fíjense, nosotros modificamos toda esta parte excepto el menos 199. Entonces esto nos va a quedar 9 paréntesis x menos 1 al cuadrado menos 1, cerramos ahí, menos 16, abrimos paréntesis, y más 2 al cuadrado menos 4, cerramos, menos 199 es igual a 0. Hacemos distributiva, 9 por x menos 1 al cuadrado menos 9, menos 16 por y más 2 al cuadrado, más, en este caso esto sería 16 por 4, 64, ¿sí? Menos 199 es igual a 0. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a tener, hacemos la resta entre todos estos números, ¿sí? Todo esto nos da menos 144, y si lo pasamos al otro lado nos va a quedar 144 positivo. Y ahora, como hacemos siempre, dividimos ambos lados por 144 para que se nos asemeje la ecuación a lo que habíamos dicho al principio, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar 1. Fíjense, vamos a dividir cada uno de estos números. Vamos a tener, por ejemplo, 9 dividido 144. Esto nos va a quedar un 16avo, o sea que esto tenemos x menos 1 al cuadrado. 16 es 4 al cuadrado, ¿sí? Y acá vamos a hacer 16 sobre 144, ¿sí? Y en este caso esto nos va a quedar un noveno, con lo cual esto va a ser 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula de la hipérbola. Y con esto podemos sacar varias cosas de las que nos piden el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, la primera cosa que nos pedían, en este caso, era el centro. O sea, nosotros tenemos el centro, que nosotros vemos acá. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Son un poquito más ordenados. Vamos a poner, esta sería nuestra hoja de resultados, ¿sí? Entonces, de esta fórmula que tenemos, el centro, C sub 0, son las coordenadas x sub 0 e y sub 0 que tienen cada una de estas partes. En este caso, x sub 0 es, acá tengo un menos, ¿sí? Entonces menos menos 1 es 1, y acá menos 2 es menos 2. Esas serían las coordenadas del centro en este caso, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa nos piden? Acá nos piden, por ejemplo, los focos, ¿sí? Los vértices, los focos. Entonces, para encontrar nosotros los vértices, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Están a la distancia A del centro, ¿sí? Es decir, nos tenemos que mover del centro 4 unidades a la derecha y 4 unidades a la izquierda. Entonces vamos a tener 1 más 4 menos 2, este es 1, y el otro va a ser 1 menos 4 menos 2. Entonces en este caso esto va a ser 5 menos 2, y este va a ser menos 3 menos 2. Esos son los dos vértices, ¿sí? Después, los focos. Los focos están a distancia C del centro. Recordando la fórmula, C es la raíz cuadrada entre A cuadrado más B cuadrado. Hay varias maneras, pero yo les estoy mostrando las distintas fórmulas disponibles que tenemos acá. Entonces, C en este caso, esto nos va a quedar A cuadrado, que en este caso es 16, B cuadrado, que es 9, la raíz, esto es 25, la raíz de esto nos va a quedar 5. Con lo cual, foco 1 va a estar a 1 más 5 menos 2, porque fíjense que están alineados con el eje X. Y el foco 2 va a estar a 1 menos 5 menos 2. Entonces en este caso esto nos va a quedar 6 menos 2 para el primer foco, y para el segundo foco nos queda menos 4 menos 2, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver ahora qué otra cosa nos pedían, las ecuaciones de las asíntotas. Entonces vamos a ver las asíntotas 1 y la asíntota 2. En este caso las asíntotas tienen la forma menos b sobre a por x y b sobre a por x, ¿sí? Directamente, ya les digo, esto sale de las ecuaciones que nosotros tenemos. Esto, ojo, porque sería válido si nosotros estuviéramos centrados en el 0, 0, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es centrarlas, las asíntotas, en el centro correspondiente 1 menos 2.
¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto es muy sencillo. La variable i, ¿sí? En este caso vamos a poner la ordenada origen, ¿sí? Centrada, digamos, o que pase por el menos 2, y vamos a correr este valor una determinada fracción más adelante. Entonces esto nos va a quedar i es igual a b era 3, a es 4, o sea que esto nos queda menos 3 cuartos, pero en vez de ser por x ponemos x menos 1, o sea que se corra al menos 1 de acá. Y la ordenada origen que va a ser esta coordenada que es menos 2. Y de lo mismo, de otra manera, esto nos queda menos 3 cuartos por x menos 1, ¿sí? Perdón, menos 2. Y acá tenemos las dos asímetras. Y después la idea es tratar de graficar la hipérbola, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se puede hacer para graficarla y tenerla presente sería lo siguiente, ¿sí? Vamos a dibujar, vamos a tratar de ordenar todos los elementos un poco. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos, vamos a ubicar cada una de las cosas, ¿sí? Nosotros tenemos, en el centro está en 1 menos 2, ¿ok? Después tenemos los vértices que están ubicados en 5 menos 2 y menos 3 menos 2. Estos son los vértices, los focos también. ¿Tá? Vamos a tener los focos, uno en 6 menos 2 y el otro en menos 4 menos 2. Y después las ecuaciones las asíntotas que las podemos dibujar y demás, pero digamos directamente aproximadamente esto nos quedaría así. Y las asíntotas van a ser de este estilo, ¿sí? Justamente por ser asíntotas, las curvas de las hipérbolas se van a volver asintóticas o se van a acercar infinitamente sin tocarlas a ambas dos, ¿sí? Eso sería la idea de esta parte.